¿Cómo están mis queridos YouTubers? Como la mayoría de ustedes saben, yo hablo 8 idiomas. Y muchos de ustedes me han estado preguntando cómo aprendí todos estos idiomas. Así que hoy día les voy a explicar cuál es mi método extremo para aprender idiomas. ¡Vamos! Empecemos con lo primero. Mi lengua materna es el español, como seguramente ustedes saben, ya que yo soy de Bolivia. Pero aparte del español, yo hablo inglés y el sueco de manera tan fluida que la gente aquí piensa que yo nací o me crié o en Estados Unidos o en Suecia respectivamente. Si no han visto mi video donde yo hablo 8 idiomas sin un orden específico, por favor les aconsejo que lo vean. Ahora, yo quisiera hacerles un rango para que entiendan en qué nivel hablo todos estos idiomas. Los idiomas que yo hablo a nivel nativo son el español, el inglés y el sueco. Los que hablo de manera fluida, pero tengo un acento o hago algunos errores gramaticales son el danés, el noruego y el portugués. Los últimos idiomas que yo no hablo muy bien, pero puedo entender lo que leo y puedo hablarlo, son el italiano y el alemán. Todos estos idiomas yo los aprendí por interés propio, pero también por experiencias de la vida que me han forzado a que los aprenda. Así que en este video yo les quisiera explicar cómo funciona mi método, por qué es tan extremo y después les quisiera dar un ejemplo concreto de cómo yo aprendí ese idioma. Pero lo que sí ustedes me tienen que prometer es que si es que ustedes quieren aprender un idioma, tienen que sacrificarse. ¿Promesa? Antes que nada, es importante entender el concepto de un idioma, y esa es la primera parte de mi método, los fundamentos. Un idioma es una forma de comunicación entre dos personas para poder entender mensajes. Y esto no se limita a los idiomas hablados y escritos. Por ejemplo, los sordomudos tienen que hablar la lengua de signos. Así que tenemos que darnos cuenta que este es un código, y cada código tiene sus reglas. Luego, es importante ser curioso y tratar de entender de dónde proviene este lenguaje. El sueco, por ejemplo, es un lenguaje de la familia germánica. Este tipo de lenguaje se habla en el norte de Europa y en Alemania. Una vez que uno le da simplicidad al concepto de un lenguaje y entiende sus orígenes, yo normalmente empiezo al comprarme un libro de gramática de ese mismo lenguaje o uso los recursos que hay en el internet para entender las reglas de ese código. De esa manera, uno se familiariza con el alfabeto de ese lenguaje, cómo funciona la estructura de una oración y cuáles son las reglas del idioma. Acuérdense, la gramática es la guía de reglas de cómo uno puede expresarse en ese idioma, en ese código. Así que es fundamental comprarse un libro de gramática o tener recursos que le expliquen la gramática para poder entender cómo funciona ese lenguaje. Yo les aconsejaría un libro de gramática, Duolingo, videos en YouTube, etc. Al seguir todo este primer paso, ustedes se aseguran de construir un fundamento al aprender este idioma. Ustedes luego pueden construir en ese fundamento. Ahora, todo esto puede que parezca muy aburrido y nada especial, pero es muy importante que tengan este fundamento para poder entender el siguiente paso, que es mucho más extremo. Ahora, vamos a la segunda parte, la parte más difícil de mi método, el cambio cotidiano. Aquí yo les recomiendo que cambien absolutamente todo al idioma que quieren aprender. Ojo, esta es la parte más difícil y extrema de mi método y se fundamenta en mi creencia que el ser humano es muy adaptable en situaciones extremas. Y eso significa también que a la fuerza podemos aprender lenguajes y expresiones. Para que puedan entender a lo que me refiero, usemos un ejemplo. Imagínense que su país es invadido por un país como Francia y a la fuerza los prohíben de hablar su idioma y tienen que aprender a hablar francés desde hoy, sin excepciones. Esto les va a llegar como un choque, pero si es que no siguen las órdenes, las consecuencias son que los peguen o los maten. Acuérdense, este es solo un ejemplo, así que síganme la corriente. Bueno, en ese caso, ustedes seguramente no van a poder sobrevivir y seguir con su vida como podían antes.
Es hasta posible que ustedes ni siquiera hablarían los primeros días ya que no sabían qué decir. Pero poco a poco van a ir aprendiendo algunas palabras y su lenguaje va a ser como el de un bebé o el de un niño. Y a lo que pasa el tiempo, con ayuda de su libro de gramática y otros recursos, van a ir aprendiendo más y poco a poco van a poder hacer cosas básicas. Acuérdense, ustedes tienen alrededor de 16 horas despiertas en su día, así que imagínense si tuvieran 16 horas de práctica por ese día en ese idioma. Y no crean que va a tardar una eternidad. En un par de meses ya se van a estar expresando relativamente bien y en 1 o 2 años ya van a hablar este idioma de manera fluida, si es que aplican esta extremidad en su vida. Así que volvamos a ser un poco más realistas. ¿Cómo se puede aplicar esto en su vida real? Bueno, ustedes seguramente que utilizan mucho el teléfono móvil, la computadora y miran televisión. Lo que tienen que hacer es cambiar todos estos dispositivos al lenguaje que ustedes quieren aprender. Por ejemplo, si es que ese fuera el francés. Tienen que cambiar su teléfono al francés, su computadora al francés, el televisor al francés, todas las noticias que ustedes quieran ver en el internet o en YouTube o donde sea, cámbienlas al francés. Seguramente que los primeros días ustedes van a estar en un completo choque y no van a poder entender qué es lo que está pasando en su teléfono y en su alrededor. Pero a lo que ustedes van aprendiendo poco a poco, qué significa esta palabra, qué significa la otra palabra, qué significa esto que dice aquí en mi teléfono móvil, qué es lo que está diciendo esa señora ahí en el televisor, poco a poco van a ir aprendiendo y van a ir descifrando este código, este lenguaje, por ejemplo, el francés. Y es ahí cuando empiezan a ver el cambio y es ahí cuando empiezan a ver ese crecimiento exponencial. Va a tardar, pero una vez que pasen un par de semanas van a notar una gran diferencia. Van a poder decir un par de frases, van a poder entender un poco de qué es lo que dice el periódico y puede que entiendan una que otra palabra de la televisión. Y otro punto muy importante, si es que sus amigos y familiares hablan francés, díganles que les prometan que no les van a hablar en otro idioma más que en el francés. Si es que les hablan en otro idioma, no los escuchen y no les respondan. Y les digo esto en serio, si ustedes verdaderamente quieren aprender, van a tener que hacerlo a la fuerza. Bueno, como les dije, esta parte de mi método es la más extrema, requiere de mucho sacrificio, mucho trabajo y más que todo mucha dedicación. Créanme, las primeras semanas van a ser terribles. Ustedes van a decir, pero ¿por qué cambié mi teléfono a este idioma? ¿Por qué estoy haciendo esto? No entiendo nada. ¿Qué es lo que dice aquí? Sería mucho más fácil si cambio todo al español. Pero, créanme, es ahí en ese sacrificio, en ese esfuerzo que ustedes tienen que hacer para ir a buscar y averiguar qué significa eso. Es ahí donde ustedes están aprendiendo. Si tienen un poco de persistencia, van a llegar a entender qué es lo que está pasando, aprender y en un par de semanas van a empezar a sentir un cambio. Pero miren, yo no quiero decir que esto es flojera, pero no se hagan cómodos con esta situación, por favor. No den un paso atrás y digan, no, esto me da flojera, no quisiera hacerlo. Es mejor si es que lo cambio todo al español y me hago la vida un poco más fácil. No, al hacer eso, ustedes están haciendo un daño increíble. Continúen, sigan. No se den por vencidos, hay que seguir. Ahora, la tercera y última parte de mi método es copiarse el tono lingüístico y el acento Quiero que entiendan algo, yo no les estoy pidiendo que solamente traten de decir lo que las personas que hablan el idioma fluido están diciendo. Yo les estoy pidiendo que literalmente imiten de la mejor manera posible y con la misma tonalidad que ellos. It is very difficult. It's very difficult, no? Very difficult to go to Manchester. Very difficult for me. It would be very difficult. Very difficult. Si es que
palabras. El francés, por ejemplo, usa mucho la R de manera r. Es una manera media rara. Y usa mucho la j, yo, j y otras cosas. Créanme, aunque ustedes tengan vergüenza y crean que todo le está saliendo mal, no es así. Están aprendiendo. Así que hagamos un resumen de mi método usando un ejemplo real. ¿Cómo aprendí el idioma sueco? Como yo les dije, yo me mudé a Suecia a los 18 años sin saber hablar una palabra del sueco. Claro que antes de mudarme me dio un poco de curiosidad cómo se dice hola, cómo se dice chao, cómo se dice esto, lo otro, de dónde proviene el lenguaje, es parecido al alemán, es parecido al inglés. Claro que eso es muy importante. Pero al llegar a Suecia, cuando me di cuenta que me voy a quedar aquí de manera permanente, me compré un libro para aprender el sueco y un libro de gramática sueca. Ese es el paso número 1 de mi método. Pero lamentablemente yo no veía que había mucho desarrollo al aprender el sueco con estos dos libros solamente. Así que yo me planteé una idea. ¿Qué pasa si es que cambio mi teléfono, la computadora y todo en mi alrededor al sueco? Yo me dije, lo voy a hacer esto por una semana y veremos qué es lo que pasa. Seguramente, como se imaginan, yo esa semana era miserable y también le pedí a las pocas personas que yo conocía aquí en Suecia que solamente me hablen en sueco, es decir, 100% en sueco. Y esa experiencia fue terrible porque yo no entendía qué es lo que estaba haciendo con mi teléfono. Me acordaba porque tenía mi memoria y decía, claro, hay que ir aquí, hay que ir allá. No entendía lo que decía mi computadora, no entendía qué es lo que me decían las personas. Yo tenía mi diccionario todo el tiempo. Era miserable. No se imaginan cómo yo me sentía en esa época. Yo casi me doy por vencido varias veces porque me sentía estresado, me sentía cansado. Yo decía, esto es completamente innecesario. Pero después de esa semana yo me di cuenta que estaba aprendiendo bastante bien el sueco. Y al mismo tiempo de todo esto estaba leyendo mi libro de gramática y yo llegaba a entender, es así que se dice, es así, asá. Pero luego sucedió algo completamente inesperado. Existía la opción de que mi educación aquí en Suecia iba a ser completamente en sueco y no en inglés como yo pensé. Como todavía no habían empezado las clases, yo todavía tenía unos meses para poder aprender el sueco. Yo decía, wow, voy a tener que aprender este idioma ahora porque yo no voy a entender nada. Así que eso me forzó a aprender el idioma lo más rápido posible. Di un paso atrás y dije, no, vamos a tener que continuar con este método que es pero terrible, pero estoy aprendiendo algo. Así que nuevamente cambié todo al sueco. Yo lo llamo esto mi época Tarzán, porque yo no sabía hablar el sueco y me salía lo que me salía. A veces me salía bien las palabras, a veces me salían completamente mal y no entendía nada. Pero después de un par de meses yo me di cuenta que ya entendía qué es lo que me decían. Yo ya podía hablar. Yo podía leer el periódico, no completamente, pero podía entender qué es lo que estaba pasando. Fue ahí que me di cuenta y dije, epa, este método funciona. Bueno, y después de meses todo empezó a salir bien, porque ya no tenía que esforzarme tanto, ya entendía qué es lo que la gente me decía. Yo podía leer el periódico y hasta me conseguí una novia sueca. Así que ese es mi método, mis queridos YouTubers, y ese fue el mismo método que me ayudó a aprender todos estos idiomas. Y esa es la historia de cuando yo me mudé a los 18 años sin hablar una palabra del sueco y cómo lo aprendí. Ahora, les hago unas preguntas, mis queridos YouTubers. ¿Qué idioma quisieran aprender a hablar? ¿Y qué les pareció mi método? ¿Les pareció muy estricto, muy extremo? Espero sus comentarios aquí abajo y un saludo desde Suecia.